8 de la mañana con 37 minutos, 8:37 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Está ya con nosotros el economista Alberto Acosta, ex ministro de Energía, ex presidente de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo está, economista Acosta? Buenos días, gracias por acompañarnos. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Durante estas últimas horas hemos vivido jornadas de protesta desde el sector indígena, del sector campesino y otras organizaciones sociales que piden rectificaciones al presidente de la República en varias de sus políticas, entre ellas el tema de los combustibles. Por el momento, al parecer, se van a tomar unos días de descanso para retomar la protesta después del feriado. ¿Cómo evalúa usted esa jornada de protesta por un lado y la respuesta que ha recibido la misma por parte de las autoridades de gobierno? Buenos días, bienvenido. Creo que está silenciado, economista. Está silenciado. Active su micrófono, por favor. Les escucho este rato recién. Le decía que le daba la bienvenida, economista, y le decía que cuál es su evaluación de la jornada de protesta del sector indígena y otras organizaciones sociales y la respuesta recibida a estas protestas por parte de las autoridades de gobierno. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Muy buenos días. Yo diría que esta es una primera manifestación del creciente malestar que se siente en la sociedad ecuatoriana. El movimiento indígena, el movimiento de trabajadores, distintos grupos sociales, mujeres, estudiantes, maestros y maestras, ecologistas, gente que está defendiendo sus territorios, comienzan a expresar su rechazo a un gobierno que demuestra una enorme insensibilidad ante la grave crisis que atraviesa el pueblo ecuatoriano. Debemos reconocer que la crisis no la generó este gobierno, que ya viene desde tiempo atrás en varios ámbitos, y que el coronavirus simplemente fue un detonante para agravar las condiciones. Lo que sucede es que este gobierno nacional no tiene sensibilidad para dar respuestas claras, concretas, que partan desde el principio básico de la solidaridad. Solidaridad que tiene que sentirse con una contribución mayor de quienes más tienen y más ganan para resolver los problemas nacionales. Solidaridad que no puede de ninguna manera subordinarse a las demandas del Fondo Monetario Internacional. Yo lo que veo con gran preocupación es el hecho de que el gobierno nacional, de manera tosuda, quiere construir su propuesta de ajuste neoliberal. Es como un niño que quiere armar su rompecabezas. Y este niño, Guillermito Lazo, tiene ya hasta el título en la carátula del rompecabezas. Más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. Un modelo de cómo armar un país neoliberal. Y veamos cómo ha ido colocando las fichas. Ha ido colocando una tras otra las fichas de sus rompecabezas. El decreto, por ejemplo, 95, para duplicar la tasa de extracción de petróleo. El decreto 151, para acelerar la megaminería. El decreto 165, que es complemento con esa decisión inconstitucional de retornar al CIADI, para fortalecer la presencia de arbitrajes internacionales. El reciente decreto 238, que es el de plantea la privatización, concesión, delegación del sector eléctrico, y por supuesto la ley esa que trató de imponer, esa macro ley, creando oportunidades, la ley creando oportunidades para el gran capital, que eso es lo que está planteando el gobierno del presidente Lazo. ¿Cómo está, economista? Como siempre, un gusto poder conversar con usted. Yo coincido en eso de que el gobierno no es el único causante de la crisis que estamos viviendo, pero tampoco vemos que haya intenciones de llevar adelante un proyecto político, económico, social de país que permita contener esta crisis. Más bien lo que hemos visto y lo que estamos viendo permanentemente y todos los días es que, hay intenciones del gobierno como no solo de querer agravar la situación económica, radicalizando eso que usted decía hace un momento, un modelo neoliberal que va en beneficio de unos pocos, en perjuicio de muchos tantos, sino también con anuncios y con discursos que a ratos terminan convirtiéndose ya en relatos medio incendiarios, ¿no? ¿Usted cómo ve esta postura, por ejemplo, del presidente de no asistir a aclarar a la Asamblea todo lo relacionado con la investigación de los Pandora Papers, que es un escándalo que ha dado la vuelta al mundo,
Acá hay periodistas, hay gente que dice ser periodista que pone en tela de duda el trabajo de investigación que ha hecho este consorcio internacional, las publicaciones que hace la DW de Alemania, un medio público que tiene una historia muy importante y una trayectoria también importante. El presidente decide irse de viaje 10 días en medio de unas protestas. Dice, regreso y me siento a conversar con ustedes. Le invita a dialogar a Issa, a quien hace 2 semanas le dijo que era parte de un triunvirato conspirador. ¿Cómo ve usted todas estas jugadas que son parte también de ese rompecabezas político que usted hace un momento mencionaba? Alexis, yo creo en primer lugar que es necesario tratar de comprender cuál es el trasfondo de la propuesta del gobierno. En principio, no creería que ellos están pensando ahondar la crisis. Tienen su visión de cómo resolver la crisis. Son fundamentalistas de mercado. Entonces creen que los problemas se tienen que resolver favoreciendo las lógicas de mercado. ¿Y cuáles son esos elementos para alcanzar lo que para ellos es fundamental? El incremento de la competitividad. Cuando hablamos de más Ecuador en el mundo, el presidente Lasso nos sintoniza con lo que ha venido haciendo el Ecuador desde hace mucho tiempo atrás, de seguir siendo una economía primario exportadora. Y entonces, ¿qué es lo que plantea? Incrementar la tasa de extracción de petróleo para seguir vendiendo petróleo, cuando las señales en el mundo son de que hay que dejar el petróleo en el subsuelo, además de que no hay suficiente petróleo en el Ecuador para soñar con la duplicación de la tasa de extracción de petróleo. Ampliar la frontera minera, ampliar las actividades agroexportadoras, y todo esto en complemento con una mayor flexibilización laboral, le hace precarización laboral. Estos son elementos básicos de la propuesta del gobierno nacional. En otras palabras, se quiere salir de la crisis con más de lo mismo, que en realidad, insisto, es más de lo peor, porque es más destrucción ambiental, más precarización laboral, y eso va generando condiciones muy complicadas para la vida de la mayoría de compatriotas. Pero esa es la apuesta de ellos, y para lograr eso lo que quieren es atraer inversión extranjera. Y entonces abren los distintos sectores estratégicos, el petróleo, la minería, las telecomunicaciones, la electricidad y otras actividades que son importantes para el país, para los capitales extranjeros. Y eso aseguran con todo el esquema de arbitrajes internacionales. Yo creo que esto tiene que quedar absolutamente claro. Por supuesto, hay ciertas acciones del gobierno que generan mucho malestar e indignación. El presidente Lasso dijo una y otra vez, apenas apareció esta información sobre los papeles de Pandora, que él iría a explicar a la Asamblea Nacional hasta el último detalle. Y se esconde este señor y no va a la Asamblea Nacional. No es suficiente que nos diga que pagó 588 y más millones de dólares de impuestos de forma directa o indirecta. Lo que queremos es saber, uno, si ese monto es lo que debía pagar. No es cuestión de decir yo soy el que más pago. Tiene que aclarar si ese es el monto que debía pagar. En segundo lugar, ¿dónde está su patrimonio? Eso es fundamental. En Ecuador, a diferencia de otros países, desde la consulta popular de febrero del año 2017, se prohíbe que los funcionarios públicos tengan dinero fuera del país. Eso está prohibido, no es una cuestión de decir yo hago con mi plata lo que me da la gana. No, señores, no es así el tema. Aquí tiene que cumplir con la ley que estableció con absoluta claridad que un funcionario público no puede tener recursos en un paraíso fiscal. Adicionalmente... Y que además no sabemos cuántos recursos son, economista. Termino la idea, que nos explique de dónde sacó el dinero. No es que yo he trabajado toda la vida. Hasta los periodistas trabajan toda la vida y de forma dura. Los economistas también a veces, ¿ya? Y entonces no quiere decir que yo he trabajado 10 años o 20 años o 30 años y he hecho una enorme fortuna. A mí me gustaría que se aclare cómo puede hacer una fortuna tan grande una persona a través de los bancos. Y no nos olvidemos que sin bancos no hay paraísos. Sin bancos no hay paraísos fiscales. Los bancos están atados a esta lógica de acumulación opaca, sin transparencia, que se da en los paraísos fiscales. Yo le decía, economista, perdón, la interrupción, que es, además no sabemos cuál es el monto.
No sabemos cuál es el monto. Hace un momento conversábamos con una legisladora que está metida en esta investigación de los Pandora Papers y ella nos decía, ese es uno de los grandes problemas, la opacidad que hay, la falta de iniciativa del mandatario de querer decirle al país, de no querer decirle al país la verdad de cuántos son los recursos que tiene fuera, porque digamos uno puede especular en el monto. La señora Palacios nos acaba de decir que podría ser alrededor de 400 millones de dólares, que es lo que habría sacado el presidente de la República fuera, y ahí uno se cuestiona y se pregunta, ¿cómo el presidente del Ecuador, que dice que quiere más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo, va a llamar, va a invitar a los inversionistas, a los empresarios extranjeros a que traigan sus capitales para invertir en Ecuador, para generar empresa, empleo en Ecuador, cuando el señor mismo no confía en Ecuador y se lleva su plata a Dakota, a Panamá, a Delaware, etcétera? Esa es una de las tantas preguntas que nos hacemos, Alexis. Cualquier inversionista que está pensando en llegar al país se debe cuestionar si vale la pena invertir en un país en donde su presidente no tiene sus recursos. Esta es una primera pregunta. Una segunda pregunta, ¿qué dirán nuestros compatriotas en el exterior que salen en condiciones lamentables, complejas, difíciles, durísimas, a buscar algo de dinero en los Estados Unidos o en Europa, a ahorrar algo para mandar a sus familias en el Ecuador, cuando incluso puede ser que gran parte de esos recursos ahorrados afuera, enviados con el sudor del trabajo de tanta gente afuera, luego a través de los canales de la banca o de algunos bancos se van a los paraísos fiscales? También la gente se debe preguntar eso. Y algunas personas también se han de estar preguntando, a la gente que tiene muchos recursos, ¿por qué nos van a imponer un impuesto o una contribución especial sobre nuestro patrimonio si el señor tiene gran parte de su patrimonio afuera y a lo mejor no lo ha declarado y no va a pagar impuesto alguno? Yo creo que son algunos de los temas fundamentales. Esta cuestión de los Pandora Papers o los papeles de Pandora tiene que aclararse. No hay que tener miedo a la verdad y a la transparencia, es fundamental. Y ojo, yo no digo que no hay que discutir y analizar otros casos de corrupción, pero no enlodemos el agua metiendo todo a la vez, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Necesitamos transparencia, sobre todo porque en este caso está involucrado en una denuncia el señor presidente de la República y él tiene que explicar absolutamente todo. ¿Usted cree, economista Acosta, que vamos a llegar a conocer la verdad en este caso, tomando en cuenta cómo se han comportado las principales autoridades que deberían estar abiertas en un compromiso con el Estado y con los ciudadanos, deberían estar abiertas a dar a conocer esta información o a tratar de investigar y recabar información para esclarecer este tema? Mire cómo no comparecen a la comisión que está analizando este caso en la Asamblea Nacional, y los pocos que comparecen dicen no puedo, hasta hay una decisión judicial que impide levantar el sigilo bancario, pese a que el propio presidente ha dicho que él como funcionario público debería haber levantado su sigilo bancario, pese a que ha dicho la Contraloría me está investigando, pero el Contralor no acude. La Fiscalía me está investigando y la fiscal dice que no tiene que no hay una demanda en contra del presidente de la República, aunque ahora ya hay una. La señora del Servicio de Rentas Internas, que también se hace la que se olvida, y así, en fin, una serie de autoridades que no le han dado importancia al caso y que se han convertido en una suerte de encubridoras de la verdad. Sin lugar a dudas, hay muchos intereses para que esto no sea transparente. No me sorprendería que incluso haya intentos de llegar a acuerdos con otros grupos políticos para tratar de tapar otras denuncias de corrupción. Eso es muy probable, pero tarde o temprano aflorará la verdad y sabremos cómo se enriqueció este señor Lasso, a dónde fueron esos recursos y si realmente pagó todos los impuestos y si cumplió con la ley que se deriva de la consulta popular de febrero del año 2017. Un funcionario público no puede tener ningún tipo de propiedad en un paraíso fiscal. Y los paraísos fiscales que mencionó Alexis, como Dakota del Sur, Delaware, Panamá y otros, son conocidos en el mundo por la opacidad. La pregunta que nos hacemos los ecuatorianos es, ¿por qué tienen el dinero afuera en ese tipo de lugares y no confían en su país? Y esa pregunta es sobre todo crucial para un presidente de la República, que dice que está empeñado en que el Ecuador se desarrolle y resuelva sus problemas.
En otro tema, economista, usted fue ministro de Energía. En las últimas horas, el presidente de la República ha emitido un decreto, el decreto 238, que de acuerdo a varios sectores y representantes, incluso los trabajadores del sector eléctrico, establece el marco legal para la privatización del sector eléctrico. Hay varios puntos en este decreto, como por ejemplo las tarifas y condiciones preferentes para el sector privado, el incremento de tarifas eléctricas para los consumidores finales de todo el país a partir del 2022, se incentivará la participación de la empresa del sector, en las empresas eléctricas del sector privado. Muchos dicen que esto abre la puerta a la privatización del sector eléctrico. ¿Es constitucional este decreto, tomando en cuenta que la Constitución en su artículo 315 estipula que la gestión del sector estratégico está a cargo únicamente del Estado? Bueno, aquí habría que anotar, en primer lugar, cuál es el marco constitucional que rige el funcionamiento de los sectores estratégicos, el tema de los servicios públicos y de las empresas del sector público. Eso está claramente establecido en el capítulo 5 del régimen de desarrollo, y ahí tenemos los artículos 313 a 318 que abren la puerta a esta discusión. Y ahí podríamos analizar, yo puntualizaría en primer lugar el artículo 316, que permite delegar los servicios públicos a actividades de empresas mixtas, punto 1, mixtas en las cuales el Estado siempre tiene que tener la mayoría del accionariado. Esa posibilidad existe. También existe la posibilidad de delegar al sector privado, pero excepcionalmente, esa palabrita no es menor, excepcionalmente. ¿Qué es lo que está planteando el gobierno? Que esa excepcionalidad sea la norma. Y eso ya es preocupante, y eso ya tiene que ser cuestionado. Y aquí no nos vengan con eufemismos que ocultan las privatizaciones. Con claridad se habla, por ejemplo, de concesiones, de delegación, igualmente se habla de la posibilidad de capitalizar las empresas del sector eléctrico, o sea, que entren inversionistas para empresa mixta, será mixta con mayoría del Estado o mixta con mayoría del sector privado. Y entonces ahí hay todo un entramado en este decreto 238 que tiende a que una y otra vez se habla de potenciar las inversiones privadas. El señor presidente de la República nos cree que somos bobos y dice que no es autogeneración, privatización. La autogeneración es una cuestión pequeñita, hay que leer todo el proyecto, mejor dicho, este decreto, por ejemplo, en el artículo 4 de ese decreto, en los numerales C y D, se abre la puerta para generar un esquema competitivo. ¿Para qué? Para que las empresas privadas tengan interés de invertir y hacer su negocio. Entonces, en lugar de tener a la energía como un derecho básico en la soberanía energética, se le sigue profundizando en su calidad de mercancía. Esto ya está en contra de los principios fundamentales de la soberanía energética que atraviesa gran parte de la Constitución ecuatoriana. Luego se habla, por ejemplo, de delegar las actividades en todo el sector eléctrico, es el artículo 4, el numeral E. Y luego también, como ya mencioné, la posibilidad de capitalizar las empresas actualmente en manos del Estado con inversiones privadas, artículo 4, numeral F. Y en ese escenario, entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el afán de este gobierno? Porque no nos vengan con algunos cuentos, que con la inversión extranjera y con las empresas extranjeras por fin vamos a ser eficientes. No, Yesenia, no. No nos olvidemos cómo funcionaba la empresa eléctrica Emelec, que se estableció en el Ecuador desde 1996, y en plena dictadura, con una serie de beneficios de la Municipalidad de Guayaquil, en plena dictadura militar en los años 60, el Estado ecuatoriano le garantizó utilidades mínimas pagaderas en dólares sobre activos fijos del 9.5% en dólares. Una economía sucretizada. Fue seguramente el primer contrato en dólares que se hizo en la economía ecuatoriana. El Estado le garantizaba una utilidad enorme, enorme rentabilidad, y esa empresa no necesariamente era eficiente. No nos olvidemos cómo se arregló eso. Hubo un arbitraje en el cual el Estado pagó en dólares lo que le debía a la empresa eléctrica le pagó en sucres lo que debía al Estado. Ese fue un capítulo. Luego también podemos ver, Yesenia, que ha habido y hay empresas públicas ecuatorianas en el sector eléctrico tremendamente eficientes. Uno de los mejores ejemplos ha sido la Centro Sur de la ciudad de Cuenca,
una empresa realmente eficiente. La misma empresa eléctrica Quito es una empresa eficiente. Yo tengo mis reparos cuando en el gobierno de Rafael Correa se estableció una sola empresa y se impidió una mayor participación de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero más allá de eso, el sector eléctrico ha funcionado bastante bien a pesar de todas las amenazas. Recuerden ustedes que hace más o menos 20 años se planteó ya la privatización del sector eléctrico y se dividió a las empresas eléctricas. Unas eran las de distribución y otras eran las de generación. A las de distribución, recuerden un poquito de memoria porque nos estamos volviendo a lo mismo una y otra vez. Volvemos a discutir los mismos temas anteriores con las mismas recetas. A las empresas de distribución les obligaban a comprar electricidad a un costo mayor del precio que vendían a la sociedad. ¿Para qué? Para descapitalizarlas, provocar su privatización. Y las empresas de generación que hacían utilidad les impedían reinvertir para ser más eficientes. Cuidado con lo que estamos haciendo, vamos a deteriorar el esfuerzo que se ha hecho para mejorar el sector eléctrico. Todavía hay muchas cosas que se pueden cuestionar, muchas cosas que se deben cambiar, sin lugar a dudas, pero la propuesta no es adecuada. Y si no queremos irnos tan lejos en el tiempo, veamos lo que pasa en las telefónicas. En las telefónicas también está el sector privado, empresas transnacionales. Y se formó un oligopolio. Son dos empresas muy grandes, las telefónicas, que trabajan sobre todo en telefonía celular, que tienen utilidades anuales, beneficio anual sobre patrimonio neto de más del 90%. Entonces aquí hay que estar muy claros. Uno es el discurso de la competencia, de la eficiencia del mercado, y otro es el objetivo fundamental. Más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador significa crear oportunidades para los grandes capitales nacionales y transnacionales. Se nos va terminando el tiempo de la entrevista y yo no quería cerrar esto sin antes de hacerle morir de las iras. Le invitaron... ¿Qué va a hacer? ¿Ah? ¿Qué es lo que me vas a proponer ahora? ¿Le invitaron o no le invitaron a los consensos de CUSIN? Y si no fue así, ¿qué le pareció pues del documento y las propuestas que salieron de esta cita a la que han invitado a la demócrata María Paula Romo? Me parece una muy linda pregunta. El consenso de CUSIN surgió en la época de Yamil Maguad. Y hubo 3 reuniones del consenso de CUSIN. Entiendo que 2 reuniones fueron en Hacienda CUSIN, al lado de la población esta González Suárez, cerca del lago San Pablo. La tercera fue acá en Puembo, San José de Puembo, y allá sí estuve invitado. Pero lo interesante es que no hubo consenso y se acabaron los consensos, porque un grupo de personas elaboramos lo que decían era una barbaridad, pero no nos íbamos a quedar callados. El consenso de minoría, había un consenso de mayoría que apoyaba la política económica de Yamil Maguad, entre otras cosas planteaban el incremento del IVA. Esto fue en enero del año 1999. Y otros estábamos en contra e hicimos una propuesta diferente. Se les hizo agua el consenso, ¿ya? Y recordemos que en esa época Yamil Maguad recorría el país con aquella figura que resultó premonitoria de que la economía ecuatoriana era un Titanic. Se hundió la economía ecuatoriana y él llegó allá a plantear esto y estuvo también en esa reunión González Sánchez de Lozada, el GONI, que había sido presidente de Bolivia, y nos querían aleccionar de estas medidas y de estas propuestas neoliberales. Como que están resucitando este consenso de CUSIN en otra época para seguir discutiendo los mismos problemas y seguir planteando las mismas soluciones. Yo creo que ya la sociedad está suficientemente madura para aceptar ese tipo de tutelajes desde los sectores oligárquicos y gamonales. Yo veo con pesar que algunas personas con las cuales mantengo muy buena relación estén formando parte de ese consenso. Pero más allá de eso, lo que necesitamos es ir construyendo bases amplias de sectores populares y democráticos para enfrentar esta arremetida neoliberal. Ojalá no nos estemos hundiendo nuevamente como en ese entonces el barco Titanic, bueno, que usted hace referencia. Había soluciones para el Titanic, había soluciones. Hay gente que ha estudiado qué es lo que pudo hacer el Titanic. Primero, lo que primero se debió haber sido es de enfrentar el iceberg. Nosotros tenemos que enfrentar el iceberg del neoliberalismo. Pudieron haber habido víctimas en el Titanic, pero se habría salvado el barco y la mayoría de los tripulantes y de la gente que iba en el barco, de los pasajeros. Igualmente podía haber ido otra solución, salvar primero a la gente cerca del Titanic
con perdón, cerca del iceberg, o utilizar adecuadamente los botes salvavidas. Lo que sucedió entonces, y me temo pueda suceder ahora, es que primero se salvarán los de la primera clase y no el resto de la tripulación ni el resto de pasajeros. Ese es el gran reto que tenemos entre manos. No solo hay que decir no, hay que protestar, sino que hay que proponer alternativas. Muchísimas gracias, siempre un gusto conversar con usted, economista Acosta. Para mí es del gusto. Fuerte abrazo, economista, gracias. El economista Alberto Acosta. Le siente muy bien las guaguas de pan y la colada morada. Lo propio. Igual. Muchísimas gracias, Alberto Acosta, economista, ex ministro de Energía y expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha estado con nosotros. Nos despedimos, que tengan un excelente resto de día, Alexis. Chao.